Radio presenta Lecciones de la Biblia. Es un gusto compartir con ustedes el resumen de la lección número 4 de esta nueva temporada titulada El Éxodo de Egipto, el camino a la tierra prometida. Y estamos viendo lo que nos enseñan los primeros capítulos del libro de Éxodo. Ya vimos cómo Dios envía a Moisés a hablar a Faraón y los resultados de la resistencia de Faraón ante el mensaje de Dios. El Señor le dice a Moisés: tranquilo, yo sé cuándo van a salir libres los israelitas. Déjame a mí mostrar el poder. Yo tengo una manera de enseñarle a Egipto quién es Jehová. Porque si ellos dicen que no saben quién es Jehová y por qué tienen que obedecerle, entonces yo les voy a enseñar quién es Jehová. Y los israelitas, tranquilos, ellos son mi pueblo, yo también les voy a mostrar que yo tengo un interés especial en ellos. Y entonces vamos a ver en esta lección número 4 las plagas. Todas esas plagas que cayeron sobre los egipcios tenían un propósito especial. No era destruirlos, era abrirles los ojos, porque los egipcios tenían muchos dioses, una gran cantidad de dioses a los cuales adoraban, a los cuales rendían culto, y entonces Dios declara la guerra a esos dioses, porque las plagas van dirigidas con un mensaje a los egipcios para que se den cuenta que sus dioses no son nada. Comencemos hablando cuando Moisés y Aarón llegaron ante Faraón y ellos le dicen a Faraón: deja ir a mi pueblo. Y Faraón dice: ¿por qué tengo que dejarlo ir? No quiero. Económicamente no me es bueno que se vayan porque ellos son mano de obra barata, son esclavos, no tengo que pagarles mucho y puedo exigirles mucho trabajo. También yo soy el soberano, porque tengo que obedecerles a ustedes. El orgullo, la necedad, la soberbia estaba en el corazón de Faraón. Entonces Moisés le dice a Aarón: bueno, arroja tu vara, vamos a hacer una señal delante de Faraón y los que están con él. La vara de Aarón se convierte en una serpiente. Faraón llama a sus hechiceros y dice: hagan lo mismo. Y estos hacen lo mismo. Y entonces aparecen allí otras serpientes. Entonces Faraón dice: ¿qué es lo extraordinario que están haciendo ustedes? También yo lo puedo hacer a través de mis hechiceros. Pero la serpiente de Aarón devora a las otras serpientes. Y aquí comienza la serie de mensajes especiales de Dios. Dios es poderoso. Tus encantos, tus hechizos no son nada delante de mí, le estaba diciendo Dios. Y es un mensaje a los dioses de Egipto, para que los egipcios abrieran los ojos, porque ellos tenían una diosa, la diosa serpiente. Y en la corona del faraón estaba una serpiente, porque ellos reconocían a la serpiente como una diosa. Esta diosa era representada por una cobra, era la diosa Uadjet. Y también tenían el dios serpiente. Bueno, el dios serpiente, ahí están las serpientes, aquí hay una serpiente que devora a las serpientes de ustedes. O sea, su Dios no es nada. Yo soy el Dios soberano. Pero Faraón no iba a reconocer rápidamente la soberanía de Dios. Al contrario, Faraón iba a endurecer su corazón, cosa que vamos a ver en cada una de las plagas que cayó sobre Egipto. Entonces Dios dice: bueno, voy a tener que hablarles de una manera especial. Ya les hablé a través de Aarón, quien vino y dio el mensaje. Moisés ya les dijo que es mi plan que los israelitas queden libres. Pero Faraón siempre dijo: no tengo por qué obedecer. No tengo por qué obedecer y no los voy a dejar salir. Entonces Dios comienza a enviar plagas. La primera de ellas es en el río Nilo. El río que era considerado un dios. Hapi, el dios del Nilo, porque el Nilo es la fuente de vida. Del Nilo
está la vida, ahí están los peces que nos alimentan, ahí está el agua que nosotros necesitamos, decían los egipcios. Y entonces Dios, a través de la vara de Aarón que golpea las aguas del Nilo, se convierte en sangre. Y la sangre, entonces, en lugar de producir vida, iba a producir muerte, porque los peces que estaban allí en el río comenzaron a morir. Y los egipcios ya no iban a poder beber esa agua. Así que tuvieron que abrir unos pozos para sacar agua. La fuente de vida ya no podía producirles vida. Y entonces, ¿dónde está su Dios? No es su Dios, pues, que su Dios haga algo. Pero no podía hacerlo, porque los dioses falsos nada hacen. Allí estaba Dios enviando su mensaje. ¿Quién es Jehová? Jehová es el creador. Jehová es el que hizo los ríos, los mares, las fuentes de las aguas. Los alimentos provienen de Dios. Los egipcios también tenían una diosa de las ranas, Heket. Y entonces Dios envía una plaga de ranas. Que la diosa de las ranas evite el daño que pueden hacer las ranas, la incomodidad de estar escuchando el sonido de las ranas y verlas por todos lados, aplastarlas, golpear el cuerpo en sus saltos, cualquier cosa que las ranas hacían. Pero la diosa tampoco iba a hacer algo. Y entonces también había un dios, Heb, el dios de la tierra, el dios del polvo, al cual ellos adoraban. Y entonces Dios dice, golpea el polvo, y el polvo que salió en el aire se convirtió en ¿qué? Piojos. Y comenzó a haber una plaga de piojos por todos lados. Las personas rascándose, las personas incómodas, las personas sufriendo por los piojos. Es tanto que llegaron los siervos de Faraón a decirle, mira, eso es dedo de Dios. Eso que está sucediendo no es nada normal, es dedo de Dios. Dios está actuando. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jehová para que yo le obedezca? Dijo Faraón. Aquí está la mano de Dios. Él es el que está produciendo estas plagas. Pero Faraón rechazó los mensajes que llegaban de Dios como de sus siervos. Dios tiene que seguir hablando. Cada plaga, el corazón de Faraón, corazón más duro. Dios tiene que hablar, no quiero. Dios vuelve a decir, no acepto. Mira, es dedo de Dios, no lo creo. Bueno, entonces Dios envía una plaga de moscas, y como la guerra es contra los dioses, claro, había una diosa de las moscas y de los pantanos, Wadjet. Entonces, la incomodidad que causan las moscas, el fastidio que es oír el zumbido, que se peguen en el cuerpo, que anden por todos lados, no puedes comer, no puedes hacer algo, estás incómodo por unas cuantas moscas. Ahora imagina por una plaga. Entonces Faraón dice, di que se vayan las moscas, le dice a Moisés. Y Moisés, bueno, le pide a Dios que quite las moscas, y las quita. ¿Pero vas a dejar ir a mi pueblo? Primero Faraón dice sí, pero después no. Entonces Dios tiene que seguir hablando, y hay una diosa, Hathor, que es una diosa representada por la cabeza de una vaca, y hay un dios Apis, que es un dios toro, y entonces el ganado para ellos algo especial. Entonces Dios dice que muera el ganado, pero si hay un dios toro y una diosa cabeza de vaca, defiendan al ganado. Y el ganado murió. Les estoy diciendo que yo soy Dios. Les estoy diciendo que yo tengo el poder para hacer estas cosas. Pero el corazón de Faraón era cada vez más duro. Y seguían los sufrimientos. Entonces, Dios dice, hay una diosa de la medicina que ustedes adoran. Es la diosa Isis. Y hay un dios de la curación. Es el dios Imhotep. Entonces, que hagan algo, porque van a aparecer úlceras. Y comenzaron a aparecer úlceras en el cuerpo de los seres humanos. Y aquella incomodidad, y aquello que se pone tensa la persona, porque es feo tener úlceras. Hay quienes las han sufrido en carne propia y sabemos que es doloroso. Y ahora tenerlas en muchos lados del cuerpo. Y entonces, ¿dónde está la curación de su Dios? ¿Dónde está la sanidad, la medicina que puede darles
Isis su diosa. Nada podían hacer. Egipto seguía sufriendo, pero Israel estaba protegido. Aquí había otro gran mensaje del poder de Dios. Las plagas solo sobre los egipcios. No moría el ganado de Israel, no sufrían ellos de las úlceras, nada pasaba donde vivían los israelitas. El Señor estaba diciéndoles: yo soy Jehová, el Dios creador, el Dios todopoderoso. Ellos tenían que reconocer a Dios. Muchas veces Dios permite que sucedan cosas en nuestras vidas para que nosotros reaccionemos. Muchas de ellas son consecuencias de nuestras propias decisiones y tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta qué está pasando y que este acto que hacemos en contra de Dios o este rechazo al mensaje de Dios no se vuelva algo continuo en nuestra vida, sino que a tiempo nos arrepintamos. Por eso Dios estaba enviando una plaga, pasaban unos días otra plaga, pasaban otros días otra plaga y así estaba dando tiempo a reaccionar al faraón y a los egipcios. Dios anuncia que viene una séptima plaga, el granizo. Había una diosa del cielo, Nut, y entonces Dios dice que del cielo caiga granizo. Y cayó tanto granizo que destruyó las plantaciones de los egipcios. Donde ellos tenían ya sus sembrados, los cuales se les iban a servir, desaparecidos bajo el granizo. Y animales también bajo el granizo. La diosa no hizo nada. Hay un dios de las cosechas, Osiris, y todos esperaban cosechas. Y con eso abastecerse y con eso cubrir sus necesidades. Dios dice, bueno, que haga algo su dios Osiris, y no sucedió nada. Las langostas llegaron y esos animalitos comenzaron a comer, y terminaron con las cosechas. Un Egipto destruido prácticamente. Los sacerdotes, los siervos de Faraón le dicen, ¿no sabes cómo está Egipto? Está destruido, ya deja ir a los israelitas. ¿Por qué estás de necio reteniendo? Dios está actuando, Dios está con ellos. Y nada le pasa a los israelitas, todo nos pasa a nosotros y seguimos sufriendo. Ellos intentaron persuadir a Faraón para que dejara ir a los israelitas, pero él se negaba. Bueno, hay un Dios, Ra, el Dios del sol. Entonces, que haga algo pues. Y Dios envía otra plaga, la oscuridad. 3 días sin poder ver a su persona más cercana, sin poder ver paredes y otras cosas, solo palpando, seguramente moviéndose. 3 días. Cada dios de los egipcios no podía hacer nada. Y los israelitas tenían luz. Ellos seguían con su vida activa y a distancia veían cómo sufrían, cómo caía granizo, cómo llegaban las langostas, cómo se estaba destruyendo Egipto. Dios estaba allí dando mensajes. Faraón escuchaba los mensajes y en un momento parecía que iba a ceder porque le decía a Moisés, ora a Dios, pide que se detenga la plaga. ¿Y vas a dejar ir a Israel? Sí, lo voy a dejar. Pero después no lo hacía. En un momento le dice, he pecado. Reconozco que he pecado. Pide a Dios que me perdone y detenga la plaga. Y detenía a Dios la plaga. Pero luego, Faraón no hacía lo que había prometido, dejar ir a Israel. En un momento le dice, vayan ustedes los varones. No. Vayan, tenemos que ir con nuestras mujeres y nuestros hijos, dijo Moisés. Entonces Faraón dice, no, pero así era. Vayan pues, pero el ganado. No, el ganado también tiene que ir con nosotros. O vayan y regresen. No. Faraón trató de negociar, trató de acceder, pero en su corazón no quería hacerlo. La lección nos habla varias veces, está repetida esta frase, endureció Faraón su corazón, resistiéndose a Dios, peleando contra Dios, peleando contra el pueblo de Dios, no escuchando los mensajes de Dios. Dios estaba hablando, cada plaga era un mensaje y Dios estaba hablando, pero él
resistía los mensajes de Dios. En el libro de Proverbios se lee este mensaje: la soberbia precede a la ruina. Faraón soberbio. Llegó la ruina a Egipto por las acciones de Faraón. Y si nosotros somos soberbios, si nosotros resistimos a la voz de Dios, si nosotros endurecemos el corazón cada vez que Dios nos habla, la ruina llegará. Individualmente llegará a la familia, llegará a lugares donde nosotros estemos, porque Dios es paciente, pero también Dios emite juicios, y las plagas también eran juicios sobre Egipto, sobre Faraón, porque no querían ellos reconocer quién era Dios, ni obedecer lo que Dios había dicho. Pero también eran mensajes al arrepentimiento, un llamado, porque si los egipcios abrían sus ojos y reflexionaban diciendo: ¿por qué nosotros tenemos tantos dioses y no hacen nada? Mejor reconozcamos al único Dios verdadero, el que está haciendo estas cosas. Si se arrepentían, entonces Dios iba a hacer algo especial con ellos. Así que habían mensajes de misericordia, tanto para Faraón como para cada uno de los egipcios. Pero también había un mensaje para los israelitas, porque ellos llevaban más de 400 años allí viviendo, dándose cuenta de todos los dioses que tenían los egipcios, escuchando o viendo cuando ellos presentaban sus ofrendas a los dioses. Entonces los israelitas tenían que entender que todos esos dioses eran falsos. Nada pudieron hacer por los egipcios. Vean a Egipto ahora en una ruina, y sus dioses, nada. Ustedes no tienen que tener dioses. Ustedes tienen que tener un solo Dios, el Dios verdadero. Entonces había un mensaje para los egipcios y un mensaje para los israelitas. Dios permitió que ellos sufrieran crueldad, que a la vez era enseñanza. Permitió que pasaran por muchas situaciones difíciles. También había allí enseñanza. Aprender a confiar en Dios. Aprender a creer que Dios tiene todas las cosas bajo control. Aprender a creer que llega el tiempo de Dios y ahí es cuando se cumplen sus promesas. Mensaje también de misericordia para los egipcios, que si lo aceptaban, algo bueno podía pasar con los que lo aceptaran. Pero quienes resistieran y endurecieran su corazón, seguirían sufriendo. Y hay también en esta lección algo que nos habla de ese endurecimiento del corazón de Faraón. Porque la pregunta muchas veces es: ¿quién endureció el corazón de Faraón? Él mismo. Él comenzó todo, porque él se resistió cuando oyó que Moisés le dijo que dejara ir a su pueblo, que lo había dicho Dios. Y Faraón dijo: ¿quién es Dios? ¿Por qué tengo que obedecer a Dios? Y ahí comienza a endurecer su corazón. Y cada plaga era un mensaje, pero Faraón endurecía su corazón. Cada plaga era un llamado de Dios para decirle: reconoce que yo soy Dios. Y Faraón endurecía su corazón. Cada plaga tenía ese propósito de abrir los ojos. Y Faraón decía: no. ¿Por qué? Porque era orgulloso, porque era soberbio, porque era necio, porque no quería reconocer a Dios, no quería darse por vencido. Entonces su corazón se fue haciendo duro, 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 hasta, como dice la Escritura, llegar a ser un corazón de piedra. Terrible el peligro que puede pasar con aquellos que en algún momento resistimos la voz de Dios, o escuchando el llamado de Dios, no queremos obedecer a Dios. Entonces el corazón se va volviendo duro hasta ser un corazón de piedra. Pero Dios nos habla, y a veces tiene que hablarnos de una manera que tal vez llega el dolor a nuestra vida, o sufrimos algunas cosas resultado de los llamados de Dios, porque Dios nos está diciendo: mira dónde llevas tu vida, cuál va a ser el final, la ruina. Abre mejor tu mente, tu corazón, tus ojos, y date cuenta, humillarnos delante de Dios, reconocer, no ser soberbios, sino que ser personas que reconozcan, que se arrepientan, que se humillen ante Dios y que pidan a Dios perdón. Y Dios, que es grande en amor y misericordia, hará algo extraordinario, una cosa maravillosa que solo puede hacer Él, perdonarnos. Así que los llamados de Dios siempre son para cada uno de nosotros. En la lección encontramos algo que puede ser una ilustración, o tómalo como un mensaje de lo que puede suceder, porque esto es importante. Dice: el sol puede derretir la margarina, pero el sol también puede endurecer la arcilla. Si colocas una barra de margarina donde el sol está fuerte, se va a derretir.
Si colocas un trozo de arcilla, una barra de arcilla, se va a volver dura. Así que algo lo puede derretir o lo puede endurecer. Y eso es el sol, el mismo sol. Quiere decir que el mismo mensaje puede endurecer un corazón o puede ablandar un corazón. La palabra de Dios, los llamados de Dios harán que algunas personas sean más sensibles, reconociendo que Dios quiere hacer algo en nuestra vida, o va a hacer que algunas personas sean más duras, más necias, más resistentes, hasta que su corazón se convierta en algo como de piedra. Quiere el Señor que nosotros reaccionemos cuando Él nos hable, no endureciendo nuestro corazón, sino reconociendo nuestra condición, siendo humildes, siendo sumisos a su palabra y creyendo que Dios nos ama. Tiene muchas maneras de hablarnos, seguramente te está hablando. Y los mensajes que están llegando a tu vida a través de lecciones de la Biblia también son llamados de Dios, porque Él conoce nuestra condición y nos quiere advertir o nos quiere abrir la mente y el corazón y los ojos para que reflexionemos. Así que sigue escuchando lecciones de la Biblia a través de Unión Radio, a través de UR Play. Ve cada uno de estos mensajes, escucha los podcasts a través de Spotify y síguenos a través de las diferentes redes sociales donde este mensaje es transmitido. También te volvemos a invitar para que asistas a la iglesia adventista más cercana, para que puedas asistir a la casa de Dios y ahí escuchar la palabra del Señor, que será de bendición para tu vida. Vamos a finalizar esta lección con palabra de oración. Gracias, bondadoso Señor, porque podemos escucharte. Tenemos el libre albedrío y nosotros somos los que tomamos la decisión. Si te escuchamos con humildad, con sencillez y nos arrepentimos porque tú nos hablas para corregirnos, entonces tú vas a hacer con nosotros algo especial. Ese mismo mensaje de llamado, de atención, de corrección, podemos resistirlo porque tenemos el libre albedrío. Y si nos resistimos y no queremos hacerlo, entonces nos volveremos personas de un corazón duro, que están camino a la ruina, a la destrucción. Eres tan bueno que hablas de diferentes maneras, con palabras amorosas, con cuerdas de amor nos atraes, y en momentos tienes que llamarnos de una manera más fuerte o permitiendo que algo pase en nuestra vida para que abramos los ojos, para reflexionar y para actuar ordenando nuestra vida. Señor, que no tengamos un corazón duro, que tengamos un corazón sensible, tierno, que escuche la voz del Espíritu Santo y que esté dispuesto a seguir tus caminos. Perdónanos, oh Dios, si en algún momento hemos tenido un corazón duro, que no sea eso algo habitual en nuestra vida, sino que demos el paso correcto para colocarnos en el camino de la humildad, de la sencillez, del arrepentimiento. Gracias por escucharnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.